Bienvenido a nuestro video para resolver ecuaciones radicales. Este video se enfocará en la solución de ecuaciones con un radical. Hay un segundo video que se trata de resolver ecuaciones radicales con dos radicales. Aquí están los pasos que seguiremos para resolver este tipo de ecuación. Número 1. Aislaremos el radical en un lado de la ecuación. Luego vamos a levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Luego solucionaremos y luego verificar nuestras soluciones. Y la razón es importante verificar nuestras soluciones esta vez. Algunas soluciones pueden no funcionar y estas se llaman soluciones extraneas. Ahora puede preguntarse por qué levantaremos ambos lados de la ecuación al poder del índice. Bien, si tienes la raíz cuadrada de x, que tiene un índice de 2, y lo cuadran, esto sería igual a x el cuadrado y el enraizamiento cuadrado son operaciones opuestas, por lo que estos dos se hacen cada uno dejando nosotros con solo x, lo que obviamente hace que la solución de la ecuación sea mucho más fácil. Lo mismo es verdad para cualquier índice. Si tenemos la raíz cúbica de x, y la cubicamos, esto es igual a x, así que adelante y pruebe unas de estas ecuaciones. Número 1. La raíz cuadrada ya está aislada. Recuerda que la raíz cuadrada tiene un índice de 2, así que lo que hacemos es cuadrado en ambos lados de la ecuación y luego resuelve para x y comprobar. Otra vez, si nosotros cuadramos la raíz cuadrada de x, 7, esto nos dará x. 7 que debe igualar a 11 cuadrados es 121. Agregue 7 a ambos lados. Tenemos x igual 128. Podemos ir adelante y verificar esto. La raíz cuadrada de 128, 7 exasiemen 121, igual a 11 y lo hace, así que verifica. El número 2, necesitamos agregar 7 a ambos lados para aislar la raíz cuadrada antes de cuadrar ambos lados. Entonces, si agregamos 7 a ambos lados, tenemos la raíz cuadrada de 3x más 2 igual más 7. Siempre me gusta poner el índice aquí solo para recordarme que voy a cuadrar a ambos lados. Así que la raíz cuadrada de 3x más 2 cuadrados será 3x más 2 igual 7 raíz cuadrada, que es 49. Sustrato 2 hexanewtones ambos lados, que nos daría 3x igual 47. Dividiendo por 3 tenemos x igual 47 terceros. Ahora podrás pensar que va a ser difícil de verificar, pero mira lo que pasa cuando subes en 47 3. Entonces, multiplica por 3. Aquellos 3 van a simplificarse para que este sea 47 más 2, que es 49. La raíz cuadrada de 49 sería 7, 7 igual 0. Así que esto se verifica bien. Vamos adelante y pruebe una pareja más. De nuevo, el primer paso aquí es aislar la radical o en este caso, la raíz cúbica. Así que debemos agregar 8 a ambos lados. Siguiente, este 2 está adjunto por la multiplicación, debemos dividir ambos lados de la ecuación por 2. Así que tenemos la raíz cube 5x, 1 debe igualar 4. Ahora nuestro índice es 3, así que levantaremos ambos lados de la ecuación al poder de 3. La raíz cúbica de 5x, 1 cubierta será solo 5x, 1 igual 4 a la tercera potencia será 64. Así que agregaremos 1 a ambos lados, que sería 65 dividido por 5x iguales, 65 dividido por 5 sería 13. Y podemos ir adelante y comprobar esto bien. 2x la raíz cuadrada de 5 por 13 sería 65 1 que sería 64 8 igual 0. Y otra vez esta es la raíz del cubo. Así que la raíz del cubo de 64 sería 4 so 2x 4 hexasiemens 8, 8 hexasiemens 0, cheques. Y vamos a mirar uno más. Recuerde, antes de comenzar, debemos aislar las raíces cuadradas para ir al sustrato 6 hexanewtones ambos lados. Así que tendremos la raíz cuadrada de x igual a x, 6. Las raíces cuadradas cuadrarán ambos lados de la ecuación. No estamos cuadrando cada plazo, estamos cuadrando ambos lados. A la izquierda tenemos x, es bueno. A la derecha, realmente tenemos que multiplicar esto x, 6x, 6. Recuerda que no puedes solo cuadrar x y cuadrado 6. Así tenemos x igual a esto será x cuadrado menos 6x. 6x es
12x más 36. Aceptamos. Ahora tenemos una ecuación cuadrática, así que estableceremos igual a 0 y vea si podemos factorarlo. Entonces, si restamos x en ambos lados, vamos a tener 0 igual a x cuadrado, 13x más 36, y creo que esto es factible. Factores de x cuadrados, x otros factores de 36 que añaden a menos 13. Y hay menos 4 y menos 9. Bien, entonces parece que podríamos tener dos soluciones, ya sea x igual 4, o x igual 9. Pero vamos adelante y compruebe estos para asegurarse. Vamos a verificar x igual 4 primero. Tenemos la raíz cuadrada de 4 más 6 es igual a 4. Bueno, esto no funciona. Eso sería 2 más 6 es igual a 4, eso no es cierto, lo que significa que esta es una de esas soluciones extrañas, por lo que no podemos incluir eso como una solución. Vamos adelante y compruebe x igual 9 para tener la raíz cuadrada de 9 más 6 es igual a 9. Y esto parece bastante bueno. Esto sería 3 más 6 es igual a 9 y que compruebe. Tenemos una solución, pero este es un ejemplo primario. ¿Por qué es tan importante que hagamos ver nuestras respuestas? ¿De acuerdo? El siguiente video tratará de resolver estos tipos de ecuaciones cuando tengas dos radicales en lugar de solo uno. Gracias por mirar, espero que lo encuentres útil.